Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de Azo TV Cable ni de su canal local de televisión. Buenas tardes, mi nombre es Milady Ríos, médica general de acá del Hospital Lorencita Villegas de Santos. El día de hoy pues vamos a hablar un poco sobre el tema de la tuberculosis a nivel regional. Primero que todo hay que tener en cuenta, un poquito como basándonos en la historia, se dice que el 24 de marzo de 1882, gracias al doctor Robert Koch, fue quien descubrió la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que es quien produce esta enfermedad, también como conocida el mal de Poc o la plaga blanca, dado a la sintomatología de palidez que presentaba estos pacientes. Dicho a esta investigación, fue un gran avance, dado que en Europa y en Estados Unidos, antes del descubrimiento, de 10 pacientes que presentaban tuberculosis, 7 de estos pacientes presentaban mortalidad. Desde entonces, el 24 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis, es donde uno se aprovecha más que todo para concientizar, para educar a estas personas. La tuberculosis o TB es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. La tuberculosis se contagia a través de gotas microscópicas diseminadas en el aire cuando una persona infectada tose, habla, estornuda, escupe o se ríe. En México se registraron más de 28,000 casos de tuberculosis en el año 2022. Los estados en donde se registran más casos son Baja California, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tabasco, Nayarit, Guerrero y Quintana Roo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, OMS, 1/3 de la población mundial contrae la bacteria que ha estado presente entre los seres humanos desde tiempos milenarios. Se ha encontrado evidencia de esta enfermedad en momias egipcias con 3.000 a 2.500 años de antigüedad. La tuberculosis se puede prevenir aplicando la vacuna BCG a recién nacidos, niñas y niños, y en México se aplica de manera gratuita. Cuando una niña o un niño vacunado entra en contacto con un enfermo de tuberculosis, tendrá menos probabilidades de desarrollar enfermedad grave. Cuando una persona está sana, puede combatir con éxito las bacterias de la tuberculosis y no enfermar. Pero si padece una enfermedad crónica, como diabetes, enfermedad renal, desnutrición o su sistema inmunitario está débil, la enfermedad puede progresar y causar la muerte. La tuberculosis es una enfermedad curable. El tratamiento está disponible de forma gratuita en todas las unidades del Sistema Nacional de Salud. Tiene una duración de 6 meses, tiempo durante el cual el paciente debe tomarlo sin interrupción. Los principales síntomas de una tuberculosis incluyen tos intensa con o sin flema, que dura un poco más de 3 semanas, dolor en el pecho al respirar o toser, pérdida de peso, fatiga, fiebre, sudoraciones nocturnas, escalofríos y pérdida del apetito. Se estima que 30% de las personas con tuberculosis no saben que la padecen. Si presentas alguno de los síntomas, acude a tu unidad médica más cercana para que tu doctor realice las pruebas necesarias para confirmar o descartar el padecimiento. La tuberculosis es una enfermedad latente que cobra millones de vidas al año. La detección temprana permite realizar el tratamiento y evitar la transmisión. Pongamos fin a los contagios. ¿Qué es la enfermedad de tuberculosis? La enfermedad de tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por Mycobacterium tuberculosis. Dado esta, el primer órgano infectado es el sistema pulmonar, mas no quiere decir que este microorganismo no puede infectar otras partes del cuerpo. Puede infectar riñón, columna vertebral y puede también infectar la parte cerebral. ¿Cómo se transmite este microorganismo? Ese se transmite a través de contacto con una persona que tenga síntomas respiratorios.
Al tener contacto con esta persona, si la persona tose, habla, estornuda, estas partículas quedan en el aire. Si yo estoy en contacto con esta persona, inhalo esas partículas y llegan al sistema respiratorio. En este caso, el primer órgano infectado sería el pulmón. Entonces, muchos se preguntarán, si me expuse a un paciente que tiene tuberculosis, ¿ya soy inmediatamente infectante a otras personas? No. Primero que todo, si me expongo a este microorganismo, el microorganismo llega al pulmón, en el pulmón se replica. Posterior a eso, puedo infectar a otra persona cuando yo ya presente los síntomas, como son la tos más que todo, que es crónica. Pero no siempre pasa eso. Si yo tengo un buen sistema de defensa, un sistema inmune muy bueno, dado a mi alimentación, dado al deporte, de pronto que yo esté consumiendo algún tipo de vitaminas para fortalecer el sistema inmune, ¿qué hace mi cuerpo? Lo que hace es encapsular ese microorganismo. Entonces ese microorganismo deja de replicarse. Entonces soy una persona con tuberculosis latente. Esta tuberculosis latente no se transmite. Simplemente está ahí el microorganismo dormido. En el caso de que yo me llegue a infectar o llegue a tener alguna enfermedad que hace que mi sistema inmune baje, como por ejemplo infección por VIH, un cáncer, puede ahí en este momento estos microorganismos activarse y yo puedo presentar los síntomas y infectar a otra persona. ¿Quiénes son las personas que están en riesgo de tener tuberculosis? En realidad todos estamos en riesgo, pero hay algunos factores que predisponen más, como por ejemplo el personal de salud o personas que viven con una persona que sea sintomática respiratoria y que tenga tuberculosis, personas que vivan en hacinamiento, cárcel, hogares infantiles, personas que viven de la calle. ¿Cuáles son los síntomas que se presenta cuando yo tengo una infección por tuberculosis? Los principales síntomas, teniendo en cuenta que el órgano que afecta es el pulmón principalmente, entonces es una tos más que todo crónica, mayor de 15 días, es una tos productiva, tiene un esputo, o puede ser tos con sangre, puedo adicionalmente presentar astenia, que quiere decir debilidad, cansancio del cuerpo, sudoración excesiva durante la noche, fiebre, pérdida de peso. En caso de que tenga afectado otro órgano, por ejemplo en este caso el riñón, puedo presentar sangre en la orina. Si está afectada la parte de la columna vertebral, puedo presentar dolor. En caso de que tenga tuberculosis a nivel cerebral, puedo presentar confusión, dolores de cabeza. Todos los síntomas van a depender según el órgano que esté infectado. En sí, los síntomas más frecuentes es la tos crónica, pero ¿cómo yo la voy a diferenciar de otros síntomas respiratorios por un resfriado común, por una neumonía? Es que la tos va a ser crónica. La otra va a ser que la pérdida de peso va a ser una pérdida de peso sin sentido. En 2-3 meses yo perdí 4-5 kilos y no está relacionado a ninguna otra enfermedad. Entonces uno ya se puede sospechar en una TBC. ¿Qué pasa si estoy vacunado con la vacuna de la BCG, que es una vacuna que generalmente se vacuna a todos los niños que recién nacen, ¿no? Esta vacuna no es que me prevenga la tuberculosis pulmonar, es una vacuna que me puede prevenir una enfermedad grave, que es más que todo la TBC meningia, más no quiere decir que me vaya a prevenir la tuberculosis pulmonar. Llegando a la parte de los métodos diagnósticos, entonces tenemos varios métodos. En uno es la prueba de tuberculina. En esa prueba de tuberculina lo que hacemos es inyectar una parte de la proteína de la micobacteria en tuberculosis a nivel de la dermis, en la piel, y esperar entre 48 a 72 horas para mirar si se nos forma una roncha.
En esta ronchita ya la vamos a medir y dependiendo a qué población estamos evaluando, ya tiene pues ciertos criterios. Si es el personal con, digamos, un ejemplo, un personal con VIH, el criterio va a ser totalmente diferente a una persona de salud o una persona que esté totalmente sana. Entonces, esta pues también se hace esta prueba. En muchas ocasiones, ¿qué pasa cuando hacemos una prueba de tuberculina a las personas que tienen la vacuna de tuberculosis, que es la BCG? En ocasiones sale positivo, pero eso no quiere decir que la persona tenga tuberculosis, entonces se hace pues otros exámenes, ya sea para confirmar. Otra es la radiografía de tórax. En esta radiografía de tórax lo que me permite es evaluar qué tanto ha hecho el daño en el pulmón, si hay alguna anormalidad que me sospeche de una tuberculosis, si hay encapsulamientos o no. El otro son las pruebas moleculares. Entre las pruebas moleculares tenemos identificar el ADN de la micobacteria a través de la prueba de esputo y el cultivo también de este esputo para identificar si tiene la micobacteria en tuberculosis, que son pruebas que obviamente se demoran más días en dar el diagnóstico. Otra de las pruebas es la baciloscopia, que es el estudio solamente del esputo y ya. Esa es como la prueba más rápida que se hace porque eso sale en días, horas, digámoslo así. En cambio, la prueba de cultivo se necesita más tiempo, más días, entre 2-3 semanas. Entonces es una prueba más confiable, pero su diagnóstico es muy preciso. Generalmente uno se hace las 3 pruebas, lo que uno se manda es una baciloscopia, radiografía de tórax y también se manda el cultivo. ¿Cuáles son las medidas que se puede tomar pues para prevenir la propagación? Primero que todo sería pues la educación y la concienciación de las personas, ¿no? Que identifiquen cómo son los síntomas principales para que así puedan acudir pues a un centro de salud. La otra es identificar estas personas que son sintomáticas respiratorias para iniciar el tratamiento de manera temprana y también el cumplimiento del mismo tratamiento. Porque cuando yo empiezo el tratamiento, que pues tenemos unas fases, que es la fase intensiva y la fase continua, son tratamientos que si yo soy muy juiciosa, digamos que a las 2 o 3 semanas yo ya puedo dejar de ser una persona transmisible, ¿listo? Pero si yo me descuido, dejo de tomar 2 a 3 días, pues lo que hay una alta probabilidad es que yo esté haciendo una resistencia al tratamiento. Entonces eso pues también depende de cada paciente y de la persona pues que esté a cargo. Tiene que estar tomando muy juiciosamente, indicaciones ya sea del médico que esté a cargo del programa, indicaciones de la enfermera, el horario, por eso se dice que tiene que ser un horario para que todos los días sean la misma hora, para que no haya pues no se olviden y de la misma forma no haya resistencia al mismo. El tratamiento pues consiste en 4 medicamentos, ¿no? Estos 4 medicamentos atacan pues como tal la bacteria, que tenemos la isoniazida, la rifampicina, el etambutol y la piracinamida. Puede llevar el tratamiento ya sea por 6 meses, por 9 meses o por más tiempo. Todo depende pues de cómo estén las pruebas cuando el paciente llegue y cómo tan juicioso sea, y posteriormente hacer otra prueba y mirar si está mejorando o no está reduciendo la cantidad de los microorganismos. Asistiendo a los controles, tiene que también estar pendiente, digamos que pues que no se infecte con otros microorganismos, que esté una neumonía adyacente, porque también hay que tratar pues la neumonía. El hecho de que yo tenga tuberculosis sintomática respiratoria hace que yo también me predisponga para otras enfermedades. O digamos, si yo tengo tuberculosis y aparte tenga un cáncer, también son personas que aún más tienen que estar pues digámoslo protegidas, supervisadas por médico para evitar sobreinfección sobre otras patologías.
Para diagnosticar esta enfermedad, como habíamos dicho anteriormente, que uno de los métodos es la baciloscopia. Entonces, ¿cómo vamos a tomar esta baciloscopia? Esta baciloscopia son 3 muestras, ¿listo? La cual está a cargo, pues, de que la enfermera a cargo se le dirá al paciente cómo se la debe tomar. Son 3 tarritos. Los 3 tarritos son de plástico, los cuales son en la parte superior, la boquita es de rosca y siempre va a ser amplia, siempre va a ser anchita. Cada tarrito debe estar identificado con el nombre de la persona, la hora en que se tomó el esputo, y ese tarrito se traerá acá al hospital, a la parte de laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que debe? Cuando la persona tiene el síntoma respiratorio, tiene la tos, tiene ese esputo, eso es lo que debe el paciente debe guardar en ese tarrito, ¿listo? No contaminarlo con saliva o con otros microorganismos, porque si no va a ser una prueba que posiblemente me vaya a salir negativa. Cuando yo ya tomé esa muestra, cierro el tarrito, pongo la fecha, pongo la hora y continúo con el otro tarrito, que puede ser al otro día, y así sucesivamente hasta tener las 3 muestras, listo. Y las traigo acá a la parte del laboratorio, ya las entrego y ya el laboratorio acá ya las procesa con todo, pues, las medidas de protección. ¿Sabías que esta enfermedad, aparentemente lejana, es una de las 10 principales causas de muerte a nivel global? Es la enfermedad infecciosa más letal, pero afortunadamente existe tratamiento y cura. Si quieres saber cómo prevenir la tuberculosis, entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Fue en el año 1882 cuando el médico alemán Robert Koch descubrió la bacteria que causa la tuberculosis. En esta época, 1 de cada 7 personas en Europa y Estados Unidos moría por esta enfermedad. El descubrimiento del Dr. Koch fue un paso de gran importancia para el control y erradicación de este padecimiento. Se trata de una enfermedad pulmonar provocada por una bacteria de nombre Mycobacterium tuberculosis. Aún así, las bacterias pueden atacar otras partes del cuerpo como los riñones, la columna vertebral y el cerebro. De no ser tratada correctamente y a tiempo, la tuberculosis puede ser mortal. Una cosa que debes saber es que no todas las personas infectadas por la bacteria de la tuberculosis se enferman. Es decir, por un lado tenemos la infección de tuberculosis latente, donde la persona está infectada pero no presenta síntomas y tampoco puede contagiar a otros. ¿Por qué? Porque su sistema inmunitario se encarga de que las bacterias no se multipliquen. Por el otro lado está la enfermedad de la tuberculosis, que sucede cuando las bacterias logran multiplicarse y activarse. En ese caso, la persona suele tener síntomas y entonces sí que puede contagiar a otros mediante partículas expulsadas en el aire al hablar, cantar, toser o estornudar. Por lo tanto, una persona puede contraer la infección si ha estado cerca de alguien con la enfermedad activa, pero no se puede contagiar a través de la ropa, objetos que el enfermo haya tocado o dándole la mano. Los síntomas más comunes de la tuberculosis pulmonar son tos intensa que dura más de 3 semanas, dolor en el pecho y tos con sangre. Otros de los síntomas también incluyen cansancio o fatiga, pérdida de peso, falta de apetito, fiebre y sudores nocturnos. Hay ciertos factores que pueden poner a una persona en mayor peligro de enfermarse de tuberculosis. Esto se debe a condiciones que debilitan el sistema inmunitario, como el VIH o la diabetes. De hecho, el 35% de pacientes con VIH mueren por tuberculosis. Con defensas más débiles, las bacterias tienen más posibilidades de multiplicarse y activarse. La buena noticia es que la tuberculosis se puede tratar e incluso curar. El tratamiento suele llevarse a cabo tomando varios medicamentos durante un periodo de entre 6 a 9 meses. Es importante que aquellos con la infección de tuberculosis latente también reciban tratamiento, pues esto evita la posibilidad de desarrollar la enfermedad más tarde y así contagiar a otros. Existe una vacuna para la tuberculosis, pero esta no forma parte de los tratamientos, más bien en países en los que la enfermedad es más común. La vacuna se suele administrar a bebés y niños pequeños. Así se previene que ellos se infecten y desarrollen la enfermedad de la tuberculosis.
Entre los años 2000 y 2019 se estima que alrededor de 60 millones de vidas fueron salvadas gracias al diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis. Sin embargo, el 87% de los casos nuevos en 2019 provinieron de los países en los que la enfermedad es endémica. Algunos de los principales son India, China, Filipinas, Nigeria y Sudáfrica. Para finalizar, pues es un llamado a todas las personas, a toda la comunidad, primero que todo a tener una buena higiene de manos, usar tapabocas, porque ese es un método de protección, listo, de que esta persona que tenga síntoma respiratorio me pueda estar infectando, como puede ser una tuberculosis, como puede ser otro microorganismo. Entonces todos pues a estar atentos, que tengan una tos crónica, fiebre, pérdida de peso, consultar acá al hospital para hacer su debido procedimiento de investigación si es una enfermedad por TBC o es otra infección, ¿listo? Cualquier duda, pregunta, se pueden acercar a la parte de abajo de consulta externa con la jefe Marcela, que es la encargada del programa. Me despido, espero que todo pues haya quedado muy claro. Mi nombre es Milady Ríos.